miércoles que se espera que los ejercicios incluyan una mayor actividad naval y aérea cerca de Estados Unidos, en la que participarán tanto aviones rusos como buques de guerra de combate. El primer ejercicio aéreo y marítimo coordinado por Rusia en el hemisferio occidental en 5 años. Si bien estamos decepcionados de que Cuba haya aceptado recibir barcos rusos visitantes, ¿y qué tú esperabas? No nos sorprende. ¿Qué tú pensabas? No nos sorprende, dijo el funcionario. Si bien uno de los barcos es un submarino de propulsión nuclear, el funcionario dijo que la comunidad de inteligencia estadounidense. Ustedes salieron a las calles por agua y luz, salgan ahora por su vida. ¿Tienen miedo? Conchi, ¿no tienen miedo a morir? Cuando los borren del mapa, estamos hablando de misiles. Ahora ya no son los mercenarios, ahora es la isla en peso. La isla en peso se va a meter, ¿verdad?, en la pata de los caballos. ¿Por qué? Porque se va a prestar para el juego de que Putin ha dicho, Estados Unidos, tú me estás cogiendo a Ucrania para eso, yo te la voy a meter en el Caribe. Yo hago con Cuba lo que me dé la gana. Entre Normandía y Waterloo. No, el asunto es que recientemente, estamos en junio, caballero. Estamos en junio, ese fue mayo ya, pasó el 12 de mayo. Aunque todavía el 12 de mayo puede resucitar. Porque pudieron haber pasado cosas el 12 de mayo que todavía no sepamos y que ahora salgan a la luz. Pero estamos en junio y el día Normandía tuvo que ver con la derrota final de Hitler y Waterloo con la derrota final de Napoleón Bonaparte. En la cumbre de la OTAN que se va a celebrar aquí mismo, y vamos a ver si nos dan acreditación para que la cubramos, va a ser del 9 al 11J, 11 de julio. Cumbre de la OTAN en los Estados Unidos, juicio a Donald, van a dar la sentencia a Donald Trump 11J, y en Cuba los cubanos van para la calle el 11J. Entonces, miren que 3 cosas el 11J. Entonces, sí. Ucrania, Biden no ha sido tan pasivo, sobre todo, o sea, Estados Unidos directamente sí, han sido no pasivos. Lo han hecho es lavar dinero. No, perdón. Bueno, pero precisamente. Pero entonces lo dijiste tú. Yo lo dije. No lo dije yo. Ok, perfecto. Pero entonces eso ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, ser activo era haberse presenciado ahí pasivo, pero fíjate, ser pasivo entre comillas, porque ser pasivo, detrás de todo está, por supuesto, la administración Biden y de todo el envío de millones y millones y millones de dólares que ha mandado a una guerra que hoy por hoy sí. de mayo, el 12 de mayo, porque sé que muchos nos escriben y que están, ¿qué pasó el 12 de mayo? Bueno, pues déjenme decirle que esto se me relaciona con lo de Waterloo. Víctor Hugo, en su famoso libro de Los Miserables, quizás ustedes lo leyeron, ¿verdad? Sí. Y quizás se acuerden cuando él escribe sobre la batalla de Waterloo. Es muy interesante cómo le enfoca Víctor Hugo, porque Víctor Hugo dice que si la noche antes de ese 18 de junio no hubiese llovido, posiblemente Napoleón no hubiese sido derrotado. Pero llovió. Ahora bien, ¿por qué llovió en Waterloo aquella noche antes del 18 de junio? Bueno, ese año hubo una catástrofe en un volcán en Indonesia en abril del 1815. Y los científicos, los geólogos, han llegado a la conclusión que en Waterloo llovió la noche antes del 18 de junio por el volcán Tambora en Indonesia en abril del año 1815. Fue una explosión enorme de ese volcán y las cenizas subieron hasta la atmósfera y generaron toda una serie de fenómenos. Incluso todavía en 1816, el año siguiente, se habla de que el año 1816 fue un año sin verano por causa de las nubes, de la oscuridad que ocasionó el volcán. Pero los efectos inmediatos se vieron a finales de la primavera de 1815. Y precisamente en Waterloo llovió por causa de los fenómenos de las nubes que ocasionó el volcán en Indonesia en abril. ¿Quién dijo que no pasó nada el 12 de mayo? Pero el 12 de mayo pudo haber pasado algo, y estoy seguro que pasó algo, que como mismo explotó en abril el volcán, pero nadie habla del volcán. Digo, ahora sí, porque los geólogos han descubierto. De hecho, en una de las principales revistas de geología, Geology, se publicó en el año 2018 un artículo muy interesante que reconstruyó la explosión del volcán Tambora en Indonesia y que determinó que efectivamente llovió en Waterloo la noche del 18 de junio
que ocasionó la derrota de Napoleón, porque en abril había explotado un volcán. Aquí cuando hablamos del 12 de mayo dijimos que ese 12 de mayo podía ser el aleteo de una mariposa. Que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede ocasionar una tormenta en Nueva York. Pero el aleteo de la mariposa pudo haber sido el 12 de mayo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast. Un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuya única intención es abogar por la libertad de Cuba, la libertad de todos sus presos políticos y el derrocamiento y enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que estás viendo nuestro podcast, te invito a que te suscribas, a que le dejes a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X o Twitter. Nos puedes encontrar como @CV Washington DC. Yo a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Reinier. Bueno, oye, cada día se pone más mala la cosa, ¿no? El panorama se pone más intenso. Sí, Mario. Y yo lo que te puedo decir, Reinier, es que me siento como entre Normandía y Waterloo. Interesante, sí. Interesante esa me introducción. quedé como que bueno. Sí. Habría que preguntarle ahora por qué, ¿no? Fíjate que bueno, tal vez pudiera ser uno de los títulos del podcast, no sé. Entre Normandía y Waterloo. Entre Normandía y Waterloo. No, está El bueno. asunto es que recientemente, estamos en junio, caballero. Estamos en junio, ese fue mayo ya, pasó el 12 de mayo. Aunque todavía el 12 de mayo puede resucitar. Porque pudieron haber pasado cosas el 12 de mayo que todavía no sepamos y que ahora salgan a la luz. Pero estamos en junio y el día 6 de junio, que pasó recientemente, fue el día D. Tiene que ver con el desembarco en Normandía. Se cumplieron 80 años del desembarco en Normandía de los aliados, de la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y Waterloo, la famosa batalla de Waterloo, es en junio también, el 18 de junio. Lo único que fue en 1815. O sea que son unos 209 años ya. Y lo interesante es que los dos escenarios fueron en Europa. El desembarco en Normandía, pues, trajo como resultado, ustedes lo saben, que cayó Adolfo Hitler, porque esa intervención de los aliados fue determinante y consiguió que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Y la batalla de Waterloo fue el fracaso, la batalla final, que desembocó en la derrota de Napoleón Bonaparte. Entonces, quiere decir que Normandía tuvo que ver con la derrota final de Hitler y Waterloo con la derrota final de Napoleón Bonaparte. Y ahora de repente está el mundo revuelto. Está el mundo revuelto al punto de que ya no se habla tanto de la guerra de Rusia contra Ucrania, sino de que ya es una guerra entre Rusia y la OTAN. Y nosotros que somos cubanos en Washington, D.C., tenemos que estar enfocados, más allá ahora de Normandía y Waterloo, en la cumbre de la OTAN que se va a celebrar aquí mismo. Y vamos a ver si nos dan acreditación para que la cubramos. Va a ser del 9 al 11J, 11 de julio. Cumbre de la OTAN en los Estados Unidos. Juicio a Donald, van a dar la sentencia a Donald Trump 11J. Y en Cuba los cubanos van para la calle el 11J. Entonces, miren qué tres cosas el 11J.
Entonces, interesante. sí, entonces por eso estoy entre Normandía y Waterloo, pero también de Normandía y Waterloo salto para Washington D.C., que está aquí mismo, y es el presente. Empezó potente, empezó fuerte, Pastor, el podcast. Mencioné el 12 de julio, el 12 de mayo, mencioné el 12 de mayo porque sé que muchos nos escriben y que están, ¿qué pasó el 12 de mayo? Bueno, pues déjeme decirle que esto se me relaciona con lo de Waterloo. Víctor Hugo, en su famoso libro de Los Miserables, quizás ustedes lo leyeron, ¿verdad? Sí. Y quizás se acuerden cuando él escribe sobre la batalla de Waterloo. Es muy interesante cómo le enfoca Víctor Hugo, porque Víctor Hugo dice que si la noche antes de ese 18 de junio no hubiese llovido, posiblemente Napoleón no hubiese sido derrotado. Pero llovió. Ahora bien, ¿por qué llovió en Waterloo aquella noche antes del 18 de junio? Bueno, ese año hubo una catástrofe en un volcán en Indonesia en abril del 1815. Y los científicos, los geólogos, han llegado a la conclusión que en Waterloo llovió la noche antes del 18 de junio por el volcán Tambora en Indonesia en abril del año 1815. Fue una explosión enorme de ese volcán y las cenizas subieron hasta la atmósfera y generaron toda una serie de fenómenos. Incluso todavía en 1816, el año siguiente, se habla de que el año 1816 fue un año sin verano por causa de las nubes, de la oscuridad que ocasionó el volcán. Pero los efectos inmediatos se vieron a finales de la primavera de 1815. Y precisamente en Waterloo llovió por causa de los fenómenos de las nubes que ocasionó el volcán en Indonesia en abril. ¿Quién dijo que no pasó nada el 12 de mayo? Pero El 12 de mayo pudo haber pasado algo, y estoy seguro que pasó algo, que como mismo explotó en abril el volcán, pero nadie habla del volcán. Digo, ahora sí, porque los geólogos han descubierto, de hecho en una de las principales revistas de geología, Geology, se publicó en el año 2018 un artículo muy interesante que reconstruyó la explosión del volcán Tambora en Indonesia y que determinó que efectivamente llovió en Waterloo la noche del 18 de junio que ocasionó la derrota de Napoleón, porque en abril había explotado un volcán. Aquí cuando hablamos del 12 de mayo dijimos que ese 12 de mayo podía ser el aleteo de una mariposa. Que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede ocasionar una tormenta en Nueva York. Pero el aleteo de la mariposa pudo haber sido el 12 de mayo. Ahora, la tormenta en Nueva York puede ser el 11J. ¿Verdad? Cuando estén dictando la sentencia a Donald Trump en Nueva York, cuando se esté celebrando la cumbre de la OTAN en Washington, D.C., y en Cuba los cubanos estén en la calle celebrando el tercer aniversario del 11J. Pero, ¿qué pudo haber pasado el 12 de mayo? No sé. Díaz-Canel venía en ese fin de semana, precisamente el 12 de mayo, de Rusia, y muchos medios decían, no, viene con las alas caídas porque Putin le dio baraja y no le dio nada. Y resulta que ahora sí sabemos que sí cuadraron lo que vino haciéndose el muerto, para que Biden le diera a las MIPYMES todo esto que le dio y qué sé yo, porque el pobrecito, Putin lo mandó para la casa. No, Putin lo mandó para la casa, no, habían cuadrado, y la prueba de que cuadraron son los buques y el submarino nuclear que está llegando ahora a La Habana. ¿Qué les parece? Y Díaz-Canel venía el 12 de mayo de Rusia y había cuadrado con Putin algo que tiene que ver con todo esto que está pasando ahora mismo, y que Cuba, nuestro caimán en el Caribe, puede ser un escenario de algo trascendental de esta tercera guerra mundial en la que ya estamos, y que no por gusto estoy pensando en Waterloo y Normandía ahora en el año 2024, que estamos viviendo nuestra tercera guerra mundial y que posiblemente no tenga el resultado final en la vieja Europa como sucedió cuando Normandía y Waterloo, sino acá en América, y específicamente el Caribe y la isla de Cuba, tengan que ver con lo que se desencadene y que puede tener que ver con el 11J, cumbre de la OTAN en Washington, D.C., sentencia a Donald Trump en Nueva York y tercer aniversario del 11J en Cuba.
¿Qué va a pasar? No lo sé exactamente. Lo que sí te puedo decir es que hay otra gente que no son del podcast cubano en Washington, D.C., que han estado reuniéndose después del 12 de mayo, incluyendo el Club Bilderberg en Madrid, cuadrando lo que ellos creen que va a pasar. Pero recuerden que quien hace estallar los volcanes no es ningún club, por más excéntrico que sea el club. Es Dios, el imponderable, que es el último que tiene la palabra en este mundo. Entonces se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores en Praga, ahora a finales de mayo. Se reunió el Club Bilderberg en Madrid, a finales de mayo también. Y va a haber una reunión ahora a mitad de junio en Suiza, una cumbre de la paz convocada por Zelensky, donde ya China dijo que no iba a estar. Pero luego viene aquí en Washington, D.C., la cumbre de la OTAN. Y ya nosotros como cubanos en Washington, D.C., estamos exigiendo nuestra acreditación para cubrir la cumbre de la OTAN. Mientras en Cuba es el tercer aniversario del 11J. En fin, creo que di una explicación un poco larga, me perdonan, para explicar por qué estoy entre Normandía y Waterloo, pero en Washington, D.C. Ahora los dejo que hablen un poco. Tengo otras cosas que hablar que tienen que ver con Washington, D.C., pero no quiero cogerme el podcast para mí. No, la verdad es que... Así que adelante. Si quieren sigo hablando. Me ha dejado un poco sin palabras, ha empezado durísimo. Si quieren sigo hablando, pero tiré durísimo Mario. Porque hay gente atacando de que si el 12 de mayo, sí, el 12 de mayo bien, el volcán estalló en abril y sin embargo Waterloo fue en junio, ¿ok? Pero el aleteo de la mariposa fue el 12 de mayo. Claro, cuando se hace la historia, tú no lo ves tan claro, porque los libros de historia se leen luego. Y entonces, incluso fíjate que la propia batalla de Waterloo no fue en Waterloo. Sin embargo, ha quedado para la historia que fue en Waterloo, porque Waterloo es la ciudad más cercana a donde fueron los eventos. Pero los eventos donde estuve, por cierto, en el año 2016, en mayo del 2016, estuve en Waterloo. Ahí, en ese escenario. Tengo las fotos por ahí, se las voy a mandar después a producción. Pero no fue exactamente en Waterloo. ¿Por qué se llama la batalla de Waterloo? Porque es la ciudad más cercana, donde la noche antes uno de los que venció a Napoleón había estado y donde dio el informe de la victoria y celebraron la victoria. Pero la batalla como tal no se derramó sangre en Waterloo. Sin embargo, para la historia quedó que fue Waterloo. Y ahora la geología ha descubierto que para que fuera derrotado Napoleón en Waterloo, y por lo cual Víctor Hugo afirmó que si no hubiera llovido la noche antes, Napoleón no hubiera sido derrotado. Todo tuvo su génesis en el volcán que estalló, el volcán Tambora, en Indonesia, en abril del 2015. ¿Quién dice que no pasó nada el 12 de mayo? Pero claro, los libros de historia hay que leerlos, no ahora mientras suceden las cosas no se ven claras ahora, las vamos a ver claras después. Bueno, pero eso ya está pero demostrado. Yo les aseguro que cuando se escriban los libros de historia, se va a hablar del 12 de mayo del 2024. Pero por supuesto, las cosas se interrelacionan. ¿Cuál fue el aleteo de la mariposa el 12 de mayo del 2024? Lo sabremos. Pero ¿en qué va a desencadenar el aleteo de la mariposa el 12 de mayo? ¿Quién sabe? No voy a dar una fecha aquí, pero puede ser nuestro 11J en el tercer aniversario, mientras se celebra la cumbre de la NATO, de la OTAN, en Washington, D.C., y le dictan sentencia a Donald Trump en Nueva York. Pero bueno, he hablado demasiado. Les doy la palabra. No, yo me tomé el mismo café que usted antes de empezar el podcast. Les doy la palabra. Usted hizo efecto por usted. Fue café, ¿eh? Sí, no, eso es obvio. Fue café. Ya. Fue café. ¿Quiere decir algo? No, yo francamente no voy a seguir sobre lo mismo porque ya... yo creo que todo está, o sea, el 12 de mayo pasó y no pasó absolutamente nada de lo que inicialmente tú habías dicho que iba a pasar. Lo que inicialmente yo dije que iba a pasar es que iba a haber un aleteo de una mariposa. No, tú dijiste que la dictadura cubana caía, fue eso, ¿verdad? Que yo tenga buena memoria. Caía el día 12 de mayo. El día 12 de mayo pasó no cayó la dictadura cubana. Yo dije que el 12 de mayo iba a ocurrir un aleteo de una mariposa. Bueno, habría que ver lo que hablé. Habría que volver sobre los videos, ¿no? Para ver qué fue lo que véanlo y dennos vista. Yo recuerdo bien claro que dije que yo venía de Tahuayabón, que en lengua araucana significa tierra donde abundan las mariposas, aunque ya no quedan ni mariposas, ¿verdad? Y yo dije ahí bien claro esa frase de que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York. Pero el hecho de que el aleteo de la mariposa haya sido el 12 de mayo
no significa que la tormenta en Hong Kong, la tormenta en Nueva York fue el propio 12 de mayo. El 12 de mayo fue el aleteo de la mariposa, que comenzó un proceso, un fenómeno que terminó estallando. Bueno, pues yo entonces no entendí Vayan nada. a los podcasts, denos view. Tendría que volver a Denos ver. view. Vamos a hacer no un... entendí nada de lo que dijo. Según lo que Denos usted view. nos está diciendo acá, Sí. o sea, lo que usted quiere decir es que los eventos que se dieron el 12 de mayo con la presencia de Díaz-Canel en Rusia, Sí. y que bueno, ya para el 12 de mayo estaba regresando a La Habana, Sí. es el precedente Sí. de todo lo que está sucediendo ahora mismo en La Habana y sobre todo Sí. en Cuba específicamente Cuba. con esta presencia de estos submarinos Sí. nucleares Sí. en la isla de Cuba, por Sí. supuesto, permitido por el régimen castrista. Sí. Pero ahora, ¿qué sentido? Renier, Perdona. No, es bueno, espérate un momento para... ¿Qué sentido tiene esto de los barcos rusos que están viniendo a Cuba con la caída de la dictadura? ¿De qué manera tú conectas eso? Porque yo no Pero le veo conexión. se ve clarito, o sea, caballero. con la caída no le veo conexión Bueno, ninguna, a ver, más bien todo lo contrario. Habrá que ver cuál es el desenlace de todo lo que está pasando. Yo lo veo Yo clarito. no veo cuál es ese desenlace, Mira, pero sí es Yo una no realidad. veo un desenlace como de que va a caer la dictadura de manera contundente, como él sí dijo Mira, que iba a caer el día 12 de ¿cuál mayo. es nuestro problema a veces? Que queremos sacar a Cuba con una pinza del mundo. Estamos viviendo en un mundo global. Yo sí pienso que lo que pasó, que no vemos con claridad ahora, pero se verá en los libros de historia, como ahora, al cabo de más de 200 años, se supo que llovió en Waterloo porque había estallado un volcán en abril. ¿Ven? Pero eso se supo ahora. Bueno, a lo mejor la vida me da la razón de aquí a 200 años, ¿verdad? Pero yo No, sí... ya para esa fecha mejor. pero como yo no voy a estar de aquí a 200 Bueno, años... yo tampoco, así que da lo mismo que- Pues ahora mismo trato de explicarme a mí mismo. Y yo digo, ¿qué estaba pasando el 12 de mayo? Bueno, Díaz-Canel había ido a Rusia, se encontró allá con Putin, estuvo en la toma de posesión de Putin en su nuevo gobierno. ¿Cuántos años lleva allá? No sé, ni perdí la cuenta. Hasta yo, Sí, yo unos cuantos. sí. Bueno, la cuestión es que Díaz-Canel se vio allá. ¿Y qué noticia fluyó? La noticia que fluyó fue en muchos medios. Ay, el Díaz-Canel tenía su esperanza en Rusia y ha virado con el rabo entre las piernas, entre las patas. Pobrecito, Putin le dio 2 patadas y le dijo, yo no tengo ni para mí, te voy a dar a ti. Y bueno, por supuesto, en el viaje de regreso también le dio su famosa entrevista a Ramonet, donde Ramonet lo que hizo fue ensuciarse, ¿no? Lo más importante que yo veo hasta ahora es que Díaz-Canel venía de Rusia. Ahí en Rusia se cuadró algo. Por supuesto, ese algo tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Unos buques vienen en camino, incluyendo un submarino nuclear. 3 buques, para ser más específico, 3 buques de Exacto. guerra y un submarino. Exacto. ¿Cuándo se cuadró eso? Se cuadró allá, en Rusia, con Díaz-Canel allá. Entonces, siguiendo el hilo de lo que usted está diciendo, Sí. Sí, podría... Hay déjame que ver, tratar de chico. seguir el hilo Sí. porque yo no se lo logro Sí. coger el hilo. No, no es fácil A ver, seguir el hilo. según No. lo que usted está diciendo, Sí. vamos a suponer que esta presencia de esta naviera Sí. rusa Sí. en aguas cubanas Ujú. podría desencadenar quizás Sí. una proyección militar Sí. de parte del Comando Sur de los Estados Unidos Sí, sí, que sí. terminaría desencadenando Sí. pues el derrocamiento de la tiranía Sí, castrista. Sí, esa puede ser una probable explicación. Eso puede ser un escenario. Ese puede ser un escenario. Otro escenario, que el pueblo cubano se dé cuenta, y este mensaje va para el pueblo cubano. El pueblo cubano ha salido a las calles pidiendo agua y luz. Salgan ahora por su vida. Porque ¿saben qué? Ustedes están corriendo un tremendo peligro. Porque Díaz-Canel está metiendo a la isla en candela al meterla en una guerra donde Cuba no tiene por qué estar metida, caballero. ¿Verdad? Pero no solamente Cuba ha estado metida porque ha mandado mercenarios allá, cuadrando eso Díaz-Canel con Putin, porque sabemos que lo han cuadrado. Sino que ahora ya no son los mercenarios, ahora es la isla en peso. La isla en peso se va a meter, ¿verdad?, en la pata de los caballos. ¿Por qué? Porque se va a prestar para el juego de que Putin ha dicho, Estados Unidos, tú me estás cogiendo a Ucrania para eso, yo te la voy a meter en el Caribe. Yo hago con Cuba lo que me dé la gana. Caballero, nos pueden borrar a la isla del mapa. Ustedes salieron a las calles por agua y luz, salgan ahora por su vida. ¿Tienen miedo? Conchi, no tienen miedo a morir cuando los borren del mapa. Estamos hablando de misiles nucleares, caballero. O sea, Salgan a las calles. Entonces, el escenario que tú dices puede ser perfecto, ¿verdad? El Comando Sur. Pero el otro escenario,
El mismo pueblo cubano que salió a las calles del 11J, que salga ahora, pero no esperen al 11J. Los misiles vienen en camino. Esto es para ahora mientras se celebre la cumbre de la paz en Suiza. En Cuba van a estar llegando los buques y los misiles. Pueblo cubano, despierta. No se trata de leche, del pomo de leche, no se trata de agua y luz, se trata de tu vida. Díaz-Canel ha cogido la isla como si fuera un realengo y se la ha servido en bandeja de plata a Putin. Bueno, despierten, esto es un mensaje, esto es un SOS. Esto es un SOS. Ojalá el Comando Sur fuera y liberara, pero estamos hablando de misiles nucleares, Reniel. Bueno, es que el Comando Sur en sí no tiene que ir. No tiene que ir. Liberar como tal. Tú sabes que en una guerra. Para eso está la base naval de Guantánamo. Reniel, en una guerra nuclear, tú sabes que Fidel Castro, en la crisis de los misiles en los 60, ¿qué fue lo que le dijo al presidente soviético? Le dijo, tira tú primero. ¿Te acuerdas de eso, no? Tira tú primero. Porque en una guerra nuclear no estamos hablando de una guerra regular. El que tire un misil nuclear acaba. Entonces, Estados Unidos hasta ahora, nosotros lo hemos analizado en otros podcasts, vamos a decir que hemos dicho, ¿qué está pasando? Que Biden está jugando con la dictadura. Bueno, ahora ya no es de juego. Si Putin pone un submarino con poderío nuclear ahí en Cuba, pone en peligro los Estados Unidos. Van a permitir que ocurra lo que Fidel Castro dijo en los 60. Tira tú primero. Aquí el que tira primero, Reinier, tiene las de ganar o no. Tiene las de ganar. ¿Quién va a ser el que va a tirar primero? No sabemos. Pero puede ser el loco de Putin con su submarino nuclear en La Habana. Cubanos salgan a las calles. Díaz-Canel es capaz de que la isla se borre del mapa. Ya no se trata de agua y luz. Se trata de vida. No, que tengo miedo. Concho, no tienes miedo de quedarte para que te caiga un misil nuclear de los Estados Unidos antes de que Putin se lo lance a él. O sea, Reniel, sí, el aleteo de la mariposa se ocurrió el 12 de mayo. El 12 de mayo. ¿Cuándo va a ocurrir la tormenta provocada por el 12 de mayo? No lo sé. Pero puede ser que no lleguemos al 11J cuando dicten sentencia contra Trump o cuando se esté celebrando la cumbre de la OTAN acá. Porque el misil nuclear del submarino va a estar en Cuba en los días 10 y pico. Es más, el día de mi cumpleaños, vaya, para que nos den like ahí por mi cumpleaños, 17 de junio. 17 de junio, no estoy tirando fecha aquí, yo no estoy diciendo fecha, es mi cumpleaños. Pero ese día es uno de los días que va a estar el misil o los misiles del submarino en La Habana. Voy a leer algo que dijo un funcionario norteamericano. Si quieres sigo, pero... algo que dijo un funcionario norteamericano sobre la historia de los barcos. Uh-huh. No veo que Estados Unidos esté para nada demasiado acalorado o exaltado o nada. Un funcionario estadounidense dijo a McClatchy y al Miami Herald el miércoles que se espera que los ejercicios incluyan una mayor actividad naval y aérea cerca de Estados Unidos, en la que participarán tanto aviones rusos como buques de guerra de combate. El primer ejercicio aéreo y marítimo coordinado por Rusia en el hemisferio occidental en 5 años. Si bien estamos decepcionados de que Cuba haya aceptado recibir barcos rusos visitantes, ¿y qué tú esperabas? No nos sorprende. ¿Qué tú pensabas? No nos sorprende, dijo el funcionario. Si bien uno de los barcos es un submarino de propulsión nuclear, el funcionario dijo que la comunidad de inteligencia estadounidense evalúa que no porta armas nucleares y no representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Los funcionarios de la administración sospechan que Cuba probó la escala en el puerto ruso, al menos en parte debido a un incidente el año pasado en el que un submarino nuclear estadounidense atracó en la base naval de la bahía de Guantánamo, lo que enfureció a los cubanos, dijo el funcionario estadounidense. No nos sorprende, dada la larga historia de Rusia de escalas en puertos cubanos, dijo el funcionario. Estas son visitas navales de rutina que son parte de ejercicios militares rusos que se han intensificado debido al apoyo de Estados Unidos a Ucrania y a las actividades de ejercicio en apoyo de nuestros aliados de la OTAN. Los buques de guerra son parte de la flota del norte de la Armada rusa y partieron el 17 de mayo en un largo viaje para exhibir la bandera rusa y garantizar la presencia naval en áreas importantes de la lejana zona oceánica, informó el jueves la agencia de noticias del gobierno ruso TASS. Pero
no veo que Estados Unidos esté demasiado sí, pero es que alarmado. Tú no tienes que verlo. Tú estás aquí en el SEC de Cubano en Washington, D.C. Aquí no se ven las cosas. Donde hay que verlas es en el Pentágono, que está cerquita de aquí. Está apenas a unos metros de aquí. Sí, a unas millas. Pero no sabemos lo que está pasando ahora mismo en el Pentágono. Y lo que esté pasando no lo vas a saber tú. Pero si yo estuviera dentro del Pentágono, yo sí estuviera preocupado. Bueno, yo estuviera preocupada no de ahora porque vienen los barquitos. Yo hubiera estado preocupada desde mucho antes y hubiera estado chequeando a Cuba y no dándole todas las infladas esas de oxígeno que le está dando Biden a Cuba, ¿no? Es que ahí entonces yo estaría preocupada, alarmada y tendría a Cuba ahí en el filo de la mirilla desde mucho antes. Es que ahora podemos entender un poco mejor el oxígeno de Biden a Díaz-Canel. ¿Por qué lo podemos entender? Por la política fallida de la actual administración de tratar de pulsear con Putin por La Habana. A ver quién se la lleva. Sin darse cuenta que Díaz-Canel se la vendió a Putin. Pero es que Díaz-Canel no se la vendió a Putin. La Habana siempre ha sido la embajada más cercana de Rusia y de todos los entes del mal, de todas las tiranías totalitarias, exactamente, hacia los Estados Unidos. Exacto. O sea, no es que se la han vendido. Rusia siempre ha sido uno de los máximos aliados de la tiranía castrista. Eso es un hecho irrefutable. Ahora, lo que a mí tampoco me llama la atención es esta actitud pasiva de Joe Biden o de la administración Biden, porque es la misma actitud pasiva que ha tenido la administración Biden en estos 4 años, en estos 3 años y medio. Porque así se mismo se comportó en Afganistán, retirándose, dejando americanos arrestados, dejando incluso a todos los afganos que colaboraron con el ejército americano cuando todo el tiempo que estuvieron allí. Es la misma actitud pasiva que ha tenido la administración Biden con la tiranía castrista, con todas las evidencias que hay de la participación de la dictadura en la invasión de Putin en Ucrania, con este nuevo descubrimiento de otro espía más trabajando para la tiranía castrista, que es Manuel Rocha, con toda esta oxigenación que se le ha dado, sacándolo de la lista de los países que no colaboran con los esfuerzos antiterroristas, haciendo aperturas dando este visto bueno para que los bancos americanos dejen que supuestos empresas privadas cubanas puedan abrir cuentas en bancos americanos. Es la misma actitud pasiva que ha tenido la administración de Joe Biden con todos los ataques terroristas que ha recibido el Estado de Israel, el máximo aliado de los Estados Unidos, y sin embargo todavía Biden aún a día de hoy no le ha mandado las armas que el Estado de Israel, que Netanyahu solicitó y que iban a pagar porque no eran regaladas. No era el caso de Zelensky, no era el caso de la ayuda desmesurada que se le ha dado al gobierno de Zelensky. Entonces, que ellos ahora mismo, que la administración Biden no actúe de una manera como se debería esperar, como debería actuar América, como debería actuar los Estados Unidos a semejante provocación, para mí no es nada que me asombre, porque es la misma proyección geopolítica que ha mantenido la administración Biden en estos 3 años y medio. Estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero sin embargo, con respecto a Ucrania, Biden no ha sido tan pasivo, sobre todo, o sea, Estados Unidos directamente se han sido pasivos. Lo que han hecho es lavar dinero. No, perdón. Bueno, pero precisamente. Pero entonces lo dijiste tú. Yo lo dije. No lo dije yo. Ok, perfecto. Pero entonces eso ¿Qué es pasivo? Lo que ha hecho? Bueno, ser activo era haberse presenciado ahí y acabar con esa guerra. Fíjate, ser pasivo entre comillas, porque ser pasivo, detrás de todo está, por supuesto, la administración Biden y de todo el envío de millones y millones y millones de dólares que ha mandado a una guerra que hoy por hoy sigue ahí, no se sabe. Y déjeme poner una hora. Pero me alegro mucho que hayas hablado del lavado de dinero de Biden. Muy bien. Pero es que es lo que me refiero. Eso no significa ser activo. Es una manera pasiva de mantener una guerra que se ha apostado al desgaste por ambos bandos. Tanto Putin ha apostado al desgaste de Occidente pensando que en algún momento no van a poder seguir financiando la guerra de Zelensky o la defensa de la invasión de Rusia a Zelensky, como el Occidente ha apostado a un desgaste de las fuerzas de Putin. O sea, hasta ahora ha sido ambos bandos han apostado al desgaste. Ahora, a ser activo o proactivo, de hecho, que es lo que debería haber hecho no solo el gobierno americano, sino la OTAN en sí, era haberse personado ahí con las fuerzas de la OTAN y haber desestabilizado completamente a las fuerzas de Rusia. Sea lo que sea, entonces, es una guerra que le ha costado millones
y millones y Ahora, millones que a le ha este convenido país. mucho a, por supuesto, la administración Biden, que lo que están haciendo es apostando. O sea, Occidente ha apostado al desgaste y Putin ha apostado al desgaste también. Y yo creo que la administración Biden ha apostado a los maletines que se caen. Ahora, Reinier, ¿qué fue una de las cosas que sucedió recientemente ahí en ese escenario? Bueno, Ucrania atacó precisamente unos radares de los rusos para detectar ataques nucleares, precisamente. Y lo que está yendo ahora para La Habana tiene que ver con la respuesta a eso. O sea, Putin ha estado pensando cómo respondo a esto. Bueno, ya está respondiendo. Bueno, y a mí me preocupa ahora una cosa. Voy a traer Sí. una china, ¿no? Como se dice. Tírala. Voy a traer una. Tírala. Hasta ahora no se ha hablado mucho de la muerte del carnicero de Irán, que cayó. Todos saben que el helicóptero en el que él iba viajando, pues se cayó. Algunos dicen que fue un accidente, otros apelan a que fue un atentado, o sea, que fue militarmente provocado. Y la realidad es que para muchísimos analistas políticos no se sabe, o sea, no se entiende, ¿no?, la pasividad con la que hasta ahora el régimen de Irán ha actuado. Lo que mucha gente obvia es que es una política del Estado iraní que a la muerte, ¿no?, de cualquier alto mando del Estado iraní son 45 días de lutos obligatorios donde nada ni nadie puede hacer otra cosa que no sea rendir tributo mediante ese luto absoluto en todo el país. El luto está por acabar. ¿Cuál será la proyección de Irán? ¿Cuál será la proyección de Irán en esto que está sucediendo? No solo con los ataques que se siguen perpetuando contra Israel, sino con la postura de Rusia, que sabemos que es uno de los máximos aliados de Irán, y de la tiranía castrista. Sí. Bueno, o sea, todo esto, aquí, todo este escenario que estamos contemplando, lo que viene es a peor. Sin contar que entre todo esto que estamos viendo, lo que viene es que China aproveche y aparezca en el escenario invadiendo Taiwán. Exacto. Bueno, Sí. Ahí sí si en algo estamos estoy de en la Tercera Guerra acuerdo Mundial con fijo. lo que Mario dijo ahorita, es precisamente que el escenario que estamos viviendo, más cercano al de la Tercera Guerra Mundial, nunca lo había visto. no, más cercano no. Sí, o sea, estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Usted ya se atreve a afirmarlo, que estamos ya. Bueno, Estamos. yo no creo que falta para que esté Lo para que que no esté estamos- ahí es un soplido. Lo que no ¿no? estamos todavía es en el fragor, A en mí, la caliente. a de mí verdad. para mí Pero ya siempre ha está. sido un determinante que China entre a juego invadiendo Taiwán, pero es que realmente esto que se está viendo ahora mismo de estos buques y este submarino nuclear o con propulsión nuclear, que al final es lo mismo, en aguas cubanas ya es algo que por lo menos yo, y no, o sea, no solo yo, sino no había contemplado esto desde ningún análisis político hasta ahora. O sea, esto no había escuchado a nadie que pudiera tener esa previsión, ¿no?, de haber sabido o haber tenido ese contexto como un escenario probable. Sí. Así No, que recordemos es que una realidad que podemos que ya estemos y no lo sepamos. Sí. Bueno, realmente yo estoy anhelando que lleguen las elecciones de este año. Coño, pero y le que- dio un giro. No, sí, No, sí, no, sí, pero porque es que francamente está muy lejos todavía. hace falta. No, pero- Yo sé que todavía, para como están las cosas, están muy lejos, ¿no? Aunque el tiempo vuela, como Estamos bien decíamos, preguntándonos. en una hora pueden pasar muchísimas Espérese, cosas. no, pero yo acabo de decir algo importante. Y es que esto me acaba de venir a la mente, ¿eh? O sea, todo este contexto puede tener que ver con no lo puede estar de cierto modo no lo puede querer aprovecharlo o estar de cierta manera subliminalmente, Totalmente. ¿no? El Partido Demócrata aprovecharlo Totalmente. para desestabilizar las Reinier. elecciones, porque si entramos en un estado de excepción se paralizaría. También. pudiera ser. Totalmente. O sea, esto es un análisis, mira, Totalmente. O sea, Es una conjetura igual, sí, ¿no? sí, es Pero una especulación. también es una especulación, pudiera ser. pero la realidad es que podría También ser pudiera aprovechado ser. por Claro. el Partido Demócrata, porque Es- sabemos que ellos van a utilizar todos los recursos que tengan a su alcance para evitar que el presidente Trump llegue al poder. Por supuesto. Esta misma conjetura que se está dando ahora mismo acá en aguas de La Habana y por supuesto en nuestro hemisferio, Sí. podría aprovecharlo la administración Biden para dejar que fluya todo lo necesario para crear un contexto de conflicto Totalmente. donde Estados Unidos tenga que entrar en un estado de excepción. Totalmente, Reinier, totalmente. O sea, si estamos hablando de junio ahora, y fíjate, y yo estoy reflexionando y por ahí empecé, entre Normandía y Waterloo, 6 de junio Normandía, 18 de junio Waterloo.
Y estoy pensando en junio y estoy pensando si vamos a llegar y cómo vamos a llegar al 11J. Imagínate noviembre. Por supuesto que está en los planes, está que probablemente si estamos el 5 de noviembre estamos en un estado de excepción. Es lo más lógico, el escenario más lógico. Según lo que estamos viendo ahora mismo. El escenario más lógico es un estado de excepción en noviembre. Lo que vamos a ver es cómo llegamos al 11J y cómo salimos del 11J. Y lo interesante es que aquí el único que le están haciendo juicio no es a Donald Trump, caballero. Ya nosotros hemos hablado que hasta los demócratas que han estado... que han sido una piedra en el zapato. Exacto. Para la agenda Obama, pues lo han ido defenestrando y el caso es el senador Bob Menéndez. Que hay, por cierto, cuidado con Bob Menéndez. Bob Menéndez es un político muy agudo, muy inteligente. No es la primera vez que cae de pie. Se acaba de nominar, saliendo de los demócratas, como independiente. Sí, pero es que eso lo tenía que haber hecho hace mucho tiempo, la verdad. ¿Está bien? Y ya ¿está ahora, o sea, él está, bueno, no sé hasta qué punto esté desahuciado, por decirlo de alguna manera, políticamente hablando. No, habría que ver el nivel de popularidad que todavía tenga para la cuestión del voto, ¿no? Sí. Pero yo creo que era algo que debería haber hecho hace muchísimo tiempo y no seguir militando en un partido que a todas luces demuestra un desprecio por esta nación. Pero mencionaba... Por la nación americana. Mencionaba yo, Renier, que el único que está en juicio no es Donald Trump. Es muy triste que el sistema judicial norteamericano, que siempre ha sido un estandarte, un ejemplo para el mundo entero de justicia, esté lamentablemente sirviendo a intereses políticos. Pero a mí no hay que me engañe. Se ve a las claras, es al descaro. Es Donald Trump, es Bob Menéndez, pero es también de Epoch Times, uno de los medios que yo más sigo, que más respeto en este momento. Bill Guan, que es, vamos a decir, el magnate, dueño de Epoch Times, está sometido a un proceso judicial. 3 cargos que le podrían costar muchos años de cárcel. Y lo que está ocurriendo con él es lo mismo que está ocurriendo con Donald Trump. Yo no tengo ninguna duda de eso. Porque The Epoch Times, quizás ustedes también, pero es uno de los medios que en este momento yo más sigo. No, por supuesto. Y dicho sea de paso, fue uno de los pocos medios anglosajones que recogió de manera con mucha verdad la real narrativa que estaba sucediendo aquí en Washington, D.C. cuando los sucesos del 11 de julio del 2021. Totalmente. De hecho, Renier, para nuestros amigos que nos siguen, si buscan en la página de Epoch Times, pueden buscar, ellos tienen también una sección en español, de Epoch Times en español. De la sección de Epoch Times en español tienen una sección dedicada a Cuba. Y todas las semanas hay una noticia de Cuba. Ahí hay noticias sobre José Daniel Ferrer, sobre las Damas de Blanco. Hay una reciente sobre las Damas de Blanco. O sea, una publicación norteamericana fundada por un magnate chino, enemigo del Partido Comunista Chino y muy cercano a Falun Gong, una religión china perseguida a tal punto de que lamentablemente hay campos de concentración donde han metido a miembros de Falun Gong y los tienen como banco de órganos. Esto es algo terrible. Aquí mismo en Washington, D.C., hay muchos miembros de Falun Gong. Hemos estado... Sí, en las manifestaciones. Hemos estado en sus manifestaciones. Bueno, que las manifestaciones son tremendas porque lo único que hacen ellos es un ejercicio espiritual, ¿no? De esos que ellos hacen normalmente. Sí. La cuestión es que para mí no es casualidad que esté Donald Trump en juicio, que esté Bob Menéndez en juicio, que esté precisamente el magnate dueño, Bill Guan, el dueño de Epoch Times en juicio también. El más anticomunista de los chinos. Una de las cosas también de Epoch Times es la posición que adoptó durante la pandemia y con todo este asunto de las vacunas. Y entonces, por supuesto, eso también le ha caído muy mal al status quo, ¿no? Sí. Porque ellos son antivacunas, han sacado muchas verdades acerca de la situación de la pandemia, de las situaciones que hubo durante la pandemia. Así que imagínate. Sí, yo te diría que, por supuesto, que en los Estados Unidos tenemos muchos medios de prensa, pero como anticomunistas que somos,
Yo, de los medios que de hecho estoy suscrito y recibo no solamente el periódico, sino que veo el canal de YouTube, encargo otras publicaciones. Mira, aquí tenemos una muy interesante sobre las elecciones. Esto no se lo pierdan, son 3 tomos sobre el espectro, el fantasma del comunismo. Está magnífico. Hay 2 organizaciones, porque le llamo organización, aunque es un medio, que yo estimo mucho en los Estados Unidos. Uno es The Epoch Times y su lema es verdad y tradición, muy importante. Y el otro es Víctimas del Comunismo, que tienen el museo acá en Washington, D.C. Hemos hablado de ellos otras veces. Y si el lema de Epoch Times es verdad y tradición, el lema de Víctimas del Comunismo es verdad, justicia y memoria. Y no sé por qué les encuentro... y las 2 son organizaciones, como le dices tú, conservadoras. Sí. Así que tienen, o sea, mantienen todavía valores, ¿no? Y tenemos en Washington, D.C. este monumento. Valores necesarios Sí. de rescatar en estos tiempos. Exactamente. Sí, tenemos en Washington, D.C. este monumento a las víctimas del comunismo, que por cierto, cuando lamentablemente las pandillas estas de Black Lives Matter y todo eso, fueron y estuvieron allí. Tratando de vandalizaron el edificio por fuera. Vandalizaron la estatua Sí. del víctima del comunismo. Pero bueno, menciono esto, no me estoy yendo del tema, todo tiene que ver. Recuerden, somos cubanos en Washington, D.C. y nos estamos preparando para la cumbre de la OTAN. El 11J, empieza el 9J, pero termina el 11J, cuando coincidentemente se va a estar dictando sentencia a Donald Trump. Y bueno, estamos esperando esa sentencia en también Nueva York. con mucha ansiedad, ¿no? O sea que, fíjate, de Normandía a Waterloo, pero ahora, en el año 2024, de Washington, D.C. a Nueva York, a La Habana. 3 escenarios. ¿Y Moscú lo dejaste fuera? Sí, lo dejo fuera porque... No lo dejas fuera. No, pero el 11J del 2024 lo dejo fuera porque el triángulo de las Bermudas, por así decirlo, va a estar entre Washington, Nueva York y La Habana. El 11J del 2024. Cumbre de la OTAN en Washington. Dictar sentencia a Donald Trump en Nueva York y La Habana el 11J, tercer aniversario. No sé, pero me parece que son 3 cosas muy fuertes en 3 puntos aquí mismo en Occidente. Me hacen un triángulo directamente. No, y lo peor, o sea, de las peores cosas que podían suceder para agravar todo este contexto internacional son las pasadas elecciones en México, donde el Partido Comunista de López Obrador, que con su candidata Claudia América Latina, pues terminó siendo victorioso en estas muy extorsionadas elecciones, que hay quienes se están quejando de que hubo un proceso electoral fraudulento. Para mí, más que un proceso electoral fraudulento, fue un proceso electoral totalmente extorsionado por los carteles del narcotráfico, donde 38 candidatos a varios puestos políticos fueron asesinados antes de llegar el día de las elecciones. Así que México también ya estaba con López Obrador en manos de los comunistas, pero ahora mismo ya va de camino a la próxima tiranía comunista en nuestro hemisferio, que va a ser otro de los grandes aliados de la tiranía castrista, pero ahora van a peor, porque incluso van a intentar modificar la Constitución mexicana. Ahora, Reiniel, volviendo yo a lo de Waterloo en Normandía, Napoleón Bonaparte se creía que él era inderrotable, ¿no? Sin embargo, él estaba posiblemente ignorando 2 siglos atrás que estaba estallando aquel volcán en Indonesia en abril del año 1815. Y él, que posiblemente no sabía que ese volcán que estaba estallando en Indonesia iba a repercutir en que el 18 de junio en Waterloo se le iba a dar la batalla final y su derrota. Por lo tanto, no nos amedrentemos cuando veamos que avanzan todos estos carteles, que realmente es muy triste ver a México tomado no solo por el comunismo, sino por el narcotráfico, por los carteles de narcotráfico, que está comprobado que estaban detrás de toda la propaganda y de todas las elecciones. El escenario que tenemos ahora mismo delante, con este triángulo Washington, Nueva York, Habana,
puede cambiar el mapa del mundo para siempre después del 11J que se acerca. Y eso incluye también a América Latina. No, pero por supuesto, y es que no creo que México, con Claudia Sheinbaum al frente ahora, con este Partido Comunista de Morena, pues no creo que vaya a ser un exponente menor en todo este conflicto geopolítico. La tiranía, por supuesto, de Venezuela está jugando su papel clave con Nicaragua, y creo que ahora mismo que los comunistas han llegado al poder con esa masividad, porque no solo es que han tomado la presidencia, sino es que han tomado muchísimos escaños políticos dentro del Senado. Aún se está viendo si podrían lograr la mayoría absoluta en todos los puestos políticos a los que han llegado, pero la realidad es que ahora mismo hay una presidenta, no ha tomado posesión, pero va a hacerlo, que es comunista abiertamente declarada, y que las intenciones desde su discurso político es hacer cambios en la Constitución para, pues, implantar todo este estado, ¿no?, de nacionalsocialismo que quieren llevar a cabo, como lo hizo Chávez en Venezuela, como lo hizo Chávez en su momento, que llegó por las urnas y terminó, pues, decantando en otra tiranía comunista. Así que, sinceramente, todo este panorama que estamos contemplando con esta presencia de la Armada rusa en aguas cubanas, esta desgracia que acaba de suceder en México, que algunos inconscientes llaman victoria, esta pasividad por parte de una administración Biden que sabemos que es simpatizante de todas estas tiranías comunistas acá en los Estados Unidos, y por otro lado viendo cómo los máximos aliados del Occidente están en una guerra frontal donde la OTAN no acaba de jugar un papel determinante y hacerse sentir más que entender, pero sobre todo con una postura decisiva, mostrando fortaleza y no debilidad, que de cierto modo es lo que se está proyectando a todos estos enemigos de Occidente y la libertad, que no entienden de diplomacia, que no entienden de diálogo, que no entienden de nada más que lo que ellos saben proyectar, que es muerte, que es agresión, que no se pueden llevar por una vía diplomática porque no entienden de nada de eso, y mientras no se les castigue, mientras no se les someta bajo la fuerza porque no entienden de otro tipo de lenguaje, pues van a seguir intentando desestabilizar la democracia en Occidente. Siguen las invasiones de migrantes a la fuerza, que no son una migración controlada, siguen invadiendo Europa con una cantidad desproporcionada de africanos. Siguen las puertas abiertas en la frontera sur de los Estados Unidos. Supuestamente la administración Biden va a hacer un alto, un cese, por cierto, pero a aplicar, que no se ha visto todavía implementado, y sigue la desbandada. Y lo que se supone es que va a aplicar medidas que fueron tomadas por Trump. Hay más que va a retomar a Trump en este caso. Hay más de 50,000 chinos dentro del país, que eso es un censo un poco especulativo, porque al final eso es casi un país. ¿Dónde está? O sea, ¿de qué manera tú puedes censar esa cantidad de gente? Hay otros tantos de miles de terroristas del Líbano, de Irán. O sea, hasta dónde va a llevar esta administración su política de puertas abiertas, hasta dónde va a llevar esta administración a esta nación que este Partido Demócrata le ha jugado muy sucio a este país. Y sinceramente que ahora mismo estemos viendo esta presencia de Rusia a menos de 90 millas de aguas americanas, pues es, como usted dijo, el escenario más propicio para estar a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Y esto, como cubanos, ya te digo, es un SOS para nuestra gente en Cuba. Despierten y salgan a las calles, esta vez ya no para pedir leche, ni para pedir la electricidad, ni para pedir agua, ni para pedir... salgan a la calle por su vida, porque Díaz-Canel ha vendido la isla, la ha puesto en bandeja de plata para que Putin la tome como escenario en el Caribe y vengarse de los Estados Unidos por Ucrania. Bueno, en medio de todo esto, una buena noticia, ¿no? Y es que el opositor Lázaro Yuri Valle Roca y su esposa Eralidis Frometa
lograron llegar a Miami. Están ya en Miami. Yo estuve viendo los videos de la llegada. Lo veo bien deteriorado, bien delgado, bien desmadejado, ¿no? Y me alegro muchísimo porque este es un hombre súper valiente, un luchador tremendo de años. Y su esposa es otra leona también, que desde fuera pues estuvo ahí todo el tiempo apoyándolo y luchando por él y levantando la voz por él. Así que me alegro muchísimo que los dos estén ya en los Estados Unidos. Ojalá permita el Señor que puedan recuperarse y que puedan pues adaptarse al modo de vida de este país y puedan seguir adelante, ¿no? Sí, decir que bueno que lo conocemos, a Yuri Valle Roca personalmente. Y a la esposa. Y a la esposa Ariel Di Frometa. Pero bueno, sobre todo conozco a Yuri Valle Roca y le envío un saludo. Bienvenido a la libertad, que te recuperes pronto. Sí. Le pido a Dios que te sane, que todo tu cuerpo se restaure y que puedas ver a una Cuba libre, porque Cuba va a reír. Que así sea. Pero tenemos que para esto ponerlo para la cosa, y especialmente nuestros hermanos que quedan dentro de la isla, porque vuelvo y repito, ya no se trata de agua y luz, se trata de que Cuba puede ser el escenario de una guerra, o sea, el escenario clave dentro de esta tercera guerra mundial en la que ya nos encontramos. Si yo estuviera dentro de la isla, yo saldría a la calle para impedir que lo que está enviando Putin, que está en camino, llegara. Porque ¿quién le dijo a Putin que va a cogerme la isla para un campo de guerra? No. Díaz-Canel se pasó. Más todavía, ¿quién le dijo a Díaz-Canel y al castrismo que ellos son los dueños de la isla? Eso deberían empezar por ahí, ¿no? Dios Todopoderoso, vengo ante ti en medio de este escenario de tercera guerra mundial, a las claras, con el lema de Epoch Times, que está ahora mismo bajo juicio también en los Estados Unidos, al igual que Donald Trump, para quienes te pido verdadera justicia. Vengo con el lema de Epoch Times, verdad y tradición. Vengo también con el lema de víctimas del comunismo, verdad, justicia y memoria. Y vengo ante ti también con patria, vida, libertad y Dios también, para Cuba libre. Señor Todopoderoso, te ruego que en medio de este escenario abra los ojos del pueblo cubano y que esos buques que vienen en camino, incluyendo ese submarino nuclear, puedan ser detenidos. Tú puedes detenerlo, pero tú quisieras que el pueblo cubano ocupe su rol y su lugar. Ahora mismo el pueblo cubano puede salir a las calles y descubrir que el gigante es él y no la dictadura que los tiene sometidos. Y decirle a la dictadura, esta vez te pasaste. Ya vengo a las calles no para pedir agua y luz. Esta vez vengo a las calles para decirte, los buques de Putin no vienen a cogerme la isla como un escenario de guerra mundial. Aquí no tienen cabida, aquí no son bienvenidos. Te ruego por ese pueblo, te ruego que haga la diferencia, llénalos de valor. Y gracias porque ahora podemos entender que el 12 de mayo sí estaba pasando algo. Sí estaba ocurriendo un aleteo de la mariposa. Y ese aleteo de la mariposa era muy probablemente en el Kremlin, en Moscú, tomando el acuerdo de lo que estamos viendo ahora. Pero gracias porque la última palabra no la tienen por qué tener ni Putin, ni Díaz-Canel, ni los dictadores de turno de aquí del continente, sino que la última palabra la tienes tú, como se la demostraste en Waterloo a Napoleón y como se la demostraste a Adolfo Hitler en Normandía. Vengo delante de ti reconociéndote como el Rey de Reyes y Señor de Señores y como el Dios de la historia. Y ante ti, Señor, me postro para pedirte que nos demuestres contundentemente que eres tú quien manda en este mundo y que pongas las cosas en su lugar. En el nombre de tu Hijo Cristo te lo pido. Amén y amén.